considera, si no todo por la mayoría de las personas, es una enseñanza particularmente que ha bendecido mi vida y estoy seguro que va a bendecir su vida. Hoy tenemos el segundo principio de bendición para este año de transición. Amén. Y hoy iniciamos, como la semana pasada, con una pregunta. ¿Aló? Dígale a alguien esta pregunta, hágasela a alguien. ¿Estoy en crisis o en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estoy en crisis o en Cristo? Es bueno que es bueno que nosotros en este año de transición, habíamos hablado que es un año de transición, de cambios, un año de transición, de cambios, de desafíos, pero lo importante aquí, ¿sabe qué es? Que empecemos por cambiar cosas para poder transicionar. Y las personas que posteriormente van a ver esta grabación, usted puede entrar a YouTube, Freddy Elgani, y puede ver la grabación, la predicación, por las que hemos tenido. Porque la palabra crisis se ha convertido en una palabra diaria y nos hemos familiarizado con la palabra crisis, pero no le estamos dando el enfoque que debe tener la palabra crisis. Y más en este tiempo de desafío, en un tiempo donde nos hemos determinado a ir más allá de lo que realmente nosotros pudiéramos ir. Ahora, crisis es una bendición. La crisis es algo que nos ayuda a transicionar. Y lo decía y lo he estado diciendo en las últimas veces que he podido predicar. Y es que había como una falsa esperanza, expectativa de que cuando terminara el 2020 todo iba a ser como antes. Y es una falsa expectativa, falsa esperanza, porque no va a ser. Claro, va a ser mejor. Nunca más el mundo, ni la iglesia, ni nada volverá a ser igual que como estuvo antes de la pandemia. Es ilógico pensar que esta pandemia va a volver a dejar todas las cosas de igual manera. Y yo le decía a la iglesia la última vez, y es que somos la generación que tuvo la oportunidad de ver la transición del mundo. Es decir, para que vuelva a pasar otra transición en presencia de Él, pasarán 1, 2 o hasta 3 generaciones, por lo menos 2 generaciones, para que puedan ver lo que usted y yo estamos viendo, cómo el sistema ha cambiado frente a nosotros. Y cuando hablo del sistema, hablo de todo el sistema financiero, espiritual, familiar, gubernamental. Todo el sistema ha cambiado. Ahora, comenzamos haciéndonos la primera pregunta, y la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes: ¿cuál es tu lugar preferido en el mundo? Ese lugar el cual nunca te irías porque lo disfrutas demasiado. Su paz, sus aromas, su ambiente. Piensa en ese lugar que todo te hace sentir bien. ¿Aló? ¿Cuál es tu lugar preferido en el mundo? ¿Qué lugar quisiéramos estar siempre? Y cuando yo hablo de lugar, ¿qué primer lugar a usted se le viene a su mente? La mayoría que somos aquí o que son venezolanos dirían: yo recuerdo el Ávila, estar sentado allá arriba, en el Ávila, comiendo fresas con crema, sentado en la playa, relajado, comiendo tostón, patacón, qué rico. O sentado en la mesa con el olor de la cocina, el café colado en la finca. Es el primer lugar preferido, ¿sí o no? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca del lugar preferido?
Filipenses 4:11-13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La nueva de las Américas, la nueva Biblia, la nueva traducción de las Américas, en Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para donde yo esté, allí ustedes también estén. Filipenses dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Ahora, tal vez vaya a sonar místico, tal vez vaya a sonar y usted dirá como una frase de cajón y suene como algo, pero es una realidad. Nosotros, o yo he entendido algo, y es que el lugar favorito sobre la faz de la tierra es estar en Cristo, en los lugares celestiales. Estar en Cristo es una posición espiritual. ¿Aló? Cuando tú dices yo estoy en Cristo, usted está diciendo yo estoy en una posición. Y cuando tú dices yo estoy en Cristo, lo que estás diciendo es: aunque esté el mundo cayéndose a pedazos, por mi posición en Cristo, yo puedo estar en lugares celestiales, en lugares altos, en Cristo Jesús. ¿Quieren colaborarme? Hay mucha gente atrás y mucha ruido. El apóstol Juan, encontrándose en la isla de Patmos, no era libre. Juan, el escritor de la carta a Apocalipsis, antes de lanzarlo a esa isla para que muriera solo, lo lanzaron a una olla hirviendo de aceite. Y como no se murió, fueron y lo lanzaron a la isla de Patmos para que se muriera de soledad. Él estaba preso. Él estaba en una cárcel terrenal. Sin embargo, tenía una puerta abierta al cielo. Había una crisis, porque él había una crisis, pero él estaba en Cristo. La puerta de la cárcel física estaba cerrada, pero se abría ante él la puerta de la realidad eterna, que aunque estaba en una crisis, él seguía en Cristo. Y aunque el mundo lo quería muerto, él sabía que había un propósito en el Señor. En otras palabras, lo que le quiero decir es que estar en crisis no está mal. Todos necesitamos estar en crisis, porque la crisis nos hace ir y aprovechar oportunidades de cambio. Cuando alguien entra en crisis, lo que le está diciendo o lo que debería pensar es que esa crisis ha venido a la vida para que haya una transformación, una transición en algo que necesita un cambio. ¿Aló? El mundo entero entró en crisis, y cuando vemos el sistema hospitalario podemos entender lo siguiente: que la salud en el mundo estaba en crisis, y que esto nos está llevando a pensar de que necesita un cambio. Las finanzas, la economía global era una burbuja de aire. La crisis de esta pandemia evidenció la realidad del sistema económico mundial. Por eso nosotros, aunque el mundo está en Cristo, nosotros podemos decir estamos en Cristo, porque aunque el cielo y la tierra pase, la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. ¿Alguien puede alabar al Señor? Amén. Ahora, en las crisis algo se sale del formato normal. Existe un momento de desordenamiento, de la normalidad. Por ejemplo, tenía las finanzas en orden, no tenías deudas,
cumplías con todos tus compromisos, pero algo ocurrió en una situación que hizo que todo eso se perdiera. Se desordenaron las finanzas. Entonces estamos en crisis. Es en ese momento crítico que son una evidencia de que necesitamos un cambio en esa área. Así que hemos decidido si lo hago con la sabiduría terrenal o con la sabiduría de Dios. En otras palabras, ¿cómo enfrentamos la crisis? ¿Con la sabiduría del cielo o con la sabiduría terrenal? Porque la sabiduría terrenal te dice, bueno, hay que hacer esto, hay que estar pendiente del negocio, hay que hacer esto, hay que empezar a trabajar más y hacer esto para generar. Eso es trabajar con la sabiduría terrenal. Pero cuando tú decides hacerlo bajo la sabiduría celestial, Él es quien te da las estrategias y te da las ideas para poder salir de esa crisis y que todo se vuelva a ordenar de acuerdo a la nueva temporada. ¿Alguien puede decir amén? Cristo es una persona a la que siempre podemos ir. Él no tiene una verdad. Cristo es la verdad. Pues esa gente, y yo he escuchado cristianos que dicen, Cristo murió por la verdad. Digo, esta gente, Cristo no murió por ninguna verdad. Cristo es la verdad. La Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Aló? Ahora, cada vez que yo creo una mentira, dejo de estar en Cristo y me mudo a otro sistema terrenal. ¿Sí me van a entender? Cuando viene una mentira del enemigo y usted la cree, usted inmediatamente se traslada o desciende de la posición en Cristo a una posición terrenal. Aló, escúchame bien. Hay personas que en este momento están desesperadas porque nada les está saliendo bien. ¿Pero por qué no les está saliendo bien? Porque está en una posición que no debe estar. Está desde lo terrenal y no desde la posición en Cristo. Se mudaron. Yo puedo tener muchas ideas para solventar la crisis, ideas, pero las ideas no son propósito. Es lo que hay que entender. Estar en Cristo es donde se revela el propósito, no las ideas. La gente, te habla con gente, ideas, y fluyen ideas, pero las ideas no son propósito. Las ideas no son verdad. El propósito de Dios sí es verdad. Y cuando caminamos bajo el propósito de Dios, entonces hay gente que dice, necesito cambio. Y los cambios son mudarse de lugar, mudarse de casa, mudarse de ciudad, mudarse de esto. Esos cambios son terrenales. No se necesita cambiar de ciudad, se necesita cambiar de posición. De una posición terrenal a la posición en Cristo Jesús, que es en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces esperan el 31 de diciembre para cambiar el closet, la ropa, esto, lo otro. Y eso no son cambios. Serán cambios físicos. Pero para que hayan verdaderos cambios debe haber una metanoia, un cambio, una transición. Mudarnos de Cristo. Por eso es que hay personas que en los peores desiertos son prosperados más que en los grandes paraísos. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Sí me hago entender? Entonces, el problema de la gente y la iglesia que está en crisis es que descendieron de su posición. Y cuando uno desciende de su posición, le está creyendo la verdad al enemigo. ¿No? Entonces, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de iglesia, no es cambiar de esposo, no es cambiar de esposa, no es cambiar de hijos, no es cambiar de trabajo, es simplemente cambiar de posición. Y aquí empieza la parte fuerte. ¿Aló? Escucha bien. Cuando Dios creó al hombre, escucha bien, como un ser espiritual que tiene un alma en un cuerpo. Escucha bien. Dios creó al hombre como un ser espiritual con un alma en un cuerpo.
Cuando el hombre pecó en el paraíso, entonces inmediatamente, ¿qué pasó? Hubo un cambio. El hombre se mudó de un estado espiritual, de un lugar celestial a uno terrenal, donde ahora el que gobernaba era el alma, las emociones, los sentimientos. Por eso es que vemos gente con estrés, con depresión, estrés, es 4, es 5, sencillamente porque son personas gobernadas por las emociones, por los sentimientos. ¿Cómo yo sé que alguien todavía es almático? Por la reacción que tiene a una circunstancia. ¿Aló? Entonces, las reacciones, Miguel, son los que nos hacen evidenciar realmente en qué posición estoy yo en Cristo. Si estoy en Cristo o estoy en crisis. ¿Aló? Bien. Ese pecado cortó la relación espiritual que identificaba como hijos. Al aceptar a Cristo, usted y yo, como nuestro Señor y Salvador, entonces el ser humano se realinea correctamente. El espíritu se realinea, el espíritu toma protagonismo y comienza la metanoia, el cambio. Porque cuando no tenemos a Cristo, quien gobierna y el protagónico se lo lleva el alma. Por eso usted ve gente que dice, ¿va a servir? Si siento. Cuando sienta. Mire, hermano, yo hay cosas que no se necesita sentir. Hace un tiempo, recuerdo que en la iglesia donde estábamos, se hizo una colecta para cambiar las sillas. Eran unas sillas colchonaditas. ¿Se acuerdan, Rosalba? Y entonces empezamos a colectar la dinero y yo hablé con una y le dije, bueno, ¿y cuándo es que está tu silla? Digo, voy a orar a ver cuando sientan para ayudar. Ok, y entonces tú vas a orar cuando esté en la silla, a ver si sientes sentarte en esa silla. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hay gente que hace la cosa porque, bueno, estoy por compromiso. No, es una persona almática. El servicio es de decisiones. Toma decisiones. Usted ama a Dios, usted ama a su esposo, a su esposa, no porque oró y dijo, Señor, dame amor, porque nunca Dios le va a poner amor a usted. Le voy a dar amor, le voy a dar paciencia. Eso es mentira. Pero el Dios que yo conozco, el amar es una decisión, el perdonar es una decisión, el servir es una decisión. Amén. Entonces, cuando usted entra a una vida y acepta a Jesús y el Espíritu empieza a tener protagonismo, entonces su mentalidad empieza a cambiar y empieza a responder a la influencia del Espíritu. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si estamos en Cristo? Es la pregunta. Cuando moldeo mi vida de acuerdo con la palabra de Dios y no trato de manipularla para que diga lo que yo quiero escuchar. Porque hay gente que quiere manipular la palabra para que se acomode a su vida y nunca la palabra se acomoda a nuestra vida. Nuestra vida se tiene que acomodar a los principios que están escritos en la palabra. Y yo coloqué hace estos días algo que me impactó, que lo dijo Spurgeon hace como casi 200 años. Digo, va a llegar el momento donde no habrán pastores pastoreando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Y nos gustan las luces, el fuego, el show. Pero cuando se habla de arrepentimiento y de compromiso, entonces ahí hay un cambio de cara, no de espíritu, que sería bueno, sino de cara. Porque entonces no nos gusta. Nos gusta si me viene, de hecho se ha hecho tanta. Y yo soy de los que creo en la palabra, yo soy inclinado a la palabra profética. Amén. Y creo en las declaraciones. Pero hermano, estar declarando por declarar, ¿qué? ¿Bajo qué principio, fundamento bíblico? Amén. Y yo declaro que este año voy a tener las bendiciones. Y yo declaro que este es mi año. Hablo en lenguas.
Pero ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás cambiando tu esquema? ¿O sigues con tu mundanalidad como ventilador por la calle así? Como el girasol. ¿Usted sabe qué es el girasol, no? Hacia donde va el sol, la matica gira. Mirando la más alta, la que tiene más protuberancias. ¿Aló? ¿Cómo está nuestra vida adelante? Porque hay que enseriarnos. Porque yo te puedo venir a traer una palabra almática y usted puede pegar 3 brincos, pero ¿qué fundamento deja en nuestra vida? Que hay cosas que tenemos que cambiar y quitar de nosotros para poder ver esas declaraciones de la bendición y de las cosas buenas que van a pasar. Porque inevitablemente este año, que es un año de transformación, de transición, van a haber cosas poderosas, bendiciones exageradamente abundantes. Pero ¿cuántos están alineando a la palabra? ¿Cuántos quieren seguir diciendo, es que los Aldanas somos así, y es que así me hicieron y así me quedo, y nada me va a cambiar? Siga así y deje que el tren de las bendiciones pase de largo. Entonces, ¿cuándo estoy en Cristo? Sencillamente cuando moldeo mi vida de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. O trato de acomodarme. ¿Aló? Como el que dice, pues hay una palabra que dice que le toca de a 7 mujeres a cada uno. 7 mujeres y media, eran 7 mujeres y una enana. Le queda grande a veces uno. Dígame con 7. Y lo dice la palabra y la gente dice, ve lo que dice la escritura. Por los LGTBIH, esa comunidad que dice, la Biblia dice que Jonatán amó más que las mujeres a David y que tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Lo dice la Biblia. Vio que en la Biblia sí. Entonces quieren acomodar la palabra a sus filosofías diabólicas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo alguien me dice que está en Cristo si algo tan sencillo como creer a la palabra me cambia y me transforma? Yo prefiero seguir otro tipo de enseñanzas. ¿Viene cambio? ¿Viene avivamiento? Sí, viene avivamiento. Yo creo que se está gestando lo más poderoso que viene. Pero ¿sobre qué va a depositar Dios un vino? Sobre vasos sucios, sobre vasos deshonrosos. O Dios nos quiere cambiar, transformar para poder depositar el vino del aceite de la unción para podérselo dar a otro. ¿Aló? Porque si seguimos llevando un modelo contrario, en la casa somos unos, en la calle somos otros, y en el trabajo somos otros, y en la iglesia somos otros. Número 1, falta Cristo, sencillamente. La crisis emocional. Cuando escucha bien esto, cuando una situación en mis emociones aún me provoca dolor, rabia, incomodidad, es señal de que eso no está rendido al gobierno de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo Cristo puede ordenarnos de adentro hacia afuera. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nada de esto. Ellos te pueden ayudar como a apaciguar. Pero quien realmente trae una transformación desde nuestras emociones es Cristo. Y Cristo nunca empieza de afuera hacia adentro. Cristo siempre empieza la transformación de adentro hacia afuera. De modo que lo que tenemos dentro es lo que se refleja afuera. Y aquí voy. Solemos decir esta frase, escucha bien. Si todavía me siento ofendido por algo que me dijeron,
Porque es que no me tenía. No. Allí tenemos una evidencia de que hay algo que no está rendido todavía a los pies de Cristo. ¿Aló? ¿Sí o no, Juan Manuel? No está rendido. Escucha, solemos decir, mire la frase que decimos. ¿Cuánto le hemos dicho? Yo le he dicho. Aquella persona me hizo enojar. Uy, es que yo miro a esa persona y a mí me da una rabia. Uy, es que me indigna. Eso no es lealtad. Eso es que hay algo en tu interior que no está sometido a los pies de Cristo. Pero en realidad nadie te hace enojar. El que elige enojarse, ¿quién es? Somos nosotros mismos.